Bien, buenas noches a todos los hermanos que están conectados a esta clase del profeta Ageo. Una introducción histórica, literaria y teológica al profeta de la reconstrucción del templo, ubicado en el periodo post-exílico, regreso del remanente del Señor a su tierra, después de los 70 años de cautividad babilónica. Vamos a comenzar con lo que estamos. En estos momentos no sabemos, tenemos seguridad eléctrica, algo por el estilo, pero vamos a aprovechar el tiempo para... Buenas noches a todos, sí. Vamos a orar y vamos a estar pendientes de lo que se están incorporando. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio, la bendición de poder estar acá reunidos. Guíanos con tu presencia, tu espíritu, a tu palabra, y que este mensaje pueda ser de provecho, de bendición para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces estamos en el estudio del profeta Ageo. Primero vamos a intentar precisar lo que significa el nombre del profeta. La semana antepasada no lo dijimos. Aquí tenemos la forma del hebreo, Agai, correcto. Aquí hay una E, correcto, con una A, correcto. Entonces, tenemos el nombre del profeta, que es un nombre muy sencillo, ¿no? Que puede traducirse mi fiesta o bien festivo. Hay algunas personas que se quieren incorporar al grupo, me dicen que no pueden entrar, pero no tengo a nadie aquí en espera. Correcto. Entonces, déjenme a ver. Ya, debe darle clic al enlace que está en el grupo. Ok, entonces tenemos el nombre de Ageo, un nombre muy sencillo, poco común. Entonces, este nombre, Agai, correcto, tiene algunas letras del tetragrama. Tiene la E y tiene la Yod, correcto. Como podemos ver aquí, vamos a agrandar un poquito. Los amantes del hebreo puedan ver las letras en hebreo. Ahí está en pantalla. Por otro lado, entonces, ese nombre va a indicar claramente, mis hermanos, el propósito del libro. Correcto. Hacer un libro bien interesante, un libro bastante corto, pero por eso no podemos menospreciar el sentido que tendrá, obviamente, la profecía de Ageo. Este nombre evoca el gozo de la celebración y de la peregrinación solemne. Recuerde que el pueblo estaba en la cautividad babilónica y a partir del edicto de Ciro, a quien el profeta Isaías lo llama mi ungido, sugiere que el profeta pudo haber nacido en un día de fiesta judía importante. No sabemos. Simplemente establecemos una suposición, pero sí, el nombre tiene que ver con el gozo, con la alegría, con la festividad, pues que tanto el pueblo de Dios como el Señor entran debido a que el pueblo regresa, obviamente, a la cautividad babilónica, correcto. La Biblia nos ubica la profecía en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes.
Fue cuando vino la palabra del Señor al profeta Ageo, y vino principalmente a dos personajes, a Zorobabel, tiene un nombre babilónico, la terminación Babel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadak, que tiene un nombre muy judío, correcto. Entonces, tenemos enmarcado desde el punto de vista cronológico la ubicación temporal de la profecía del profeta Hagai. Hagai sería más o menos una traducción semejante en el hebreo. Ya esto lo hemos hablado en semanas anteriores. Tenemos que tomar en cuenta el decreto de Ciro el Persa. Lo que hoy son los iraníes son los persas. De hecho, los iraníes, el idioma de ellos es el persa, y de raza no son árabes, son descendientes de Ismael, sino una raza antigua, la raza persa, capital Damasco, el epicentro hoy de la geopolítica mundial, pero nunca persa. Los persas han desaparecido del mapa, sobre todo en esa zona tan importante. Por eso Esther se escribe ese pequeño libro que no menciona el nombre de Dios. Se habla de cómo Dios preserva a su pueblo a través de su providencia, colocando a Hadasha, Esther, estrella, en la corte del rey más poderoso de la época. Entonces, en el 538 a.C., ya el rey de Persia, Ciro el Grande, el persa. Recuerde que el imperio medo-persa se dividía el gobierno entre los medos y entre los persas. A diferencia del imperio babilónico, que era una sola cabeza, los babilonios, a diferencia también del imperio macedonio, que obviamente era la figura descollante de Alejandro Magno. Y en el caso de Roma, pues vamos a tener la figura de César, cuando Roma se convierte en un imperio, pasa de una república senatorial a un imperio, correcto. Entonces, tenemos allí ese famoso edicto que permite el regreso de los cautivos babilonios, perdón, de los cautivos judíos de Babilonia. Hay mucho que aprender de este tiempo post-exilio. Mucha literatura se formó en esa época, y por eso es importante también que un buen estudiante de teología pueda manejar, en primer lugar, la teología post-exílica, que es un poquito variante. Ya el templo de Salomón fue destruido, ya la tierra no era la misma que tuvieron en el periodo de gloria, ya las 10 tribus del norte están disgregadas, tenemos algunos repatriados, correcto, y tenemos instituciones como la sinagoga y la aparición de las primeras sectas judías como los fariseos y saduceos, que más o menos están allí. También tenemos eh, la, la aparición en ese periodo intertestamentario de Filón de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría, tenemos la Septuaginta, en fin, la mayoría de los libros apócrifos, tenemos grandes libros como que describen la historia, como son los 4 libros de Macabeo, que las versiones católicas solamente conservan 2 de ellos, que son 4 libros de Macabeo. Entonces tenemos el fin del destierro y tenemos el regreso, correcto, a la tierra prometida, correcto. Tenemos un pequeño remanente, más o menos 50.000 personas, regresó a Jerusalén en ruinas
y campos desolados. Por eso en el pequeño libro de Nehemías tenemos que se pide una evaluación de cómo está el remanente, cómo está la ciudad y cómo está la muralla de la ciudad, cómo está el templo. Eso le interesó a Nehemías, quien rasga las vestiduras, y Dios utiliza al poderoso de la época para proveer de materiales, de logística, y que el pueblo de Dios pueda comenzar a prosperar. Porque Dios es el Dios de la historia, es el Dios de la providencia, es el Dios que obra a favor de su pueblo. Es el Dios que utiliza a los poderosos. A mí a veces la gente me pregunta, ¿qué opina usted de Donald Trump, que es cristiano? Yo digo, mire, yo no sé si Donald Trump es cristiano. Tampoco me parecía cristiano ni George Bush, ni Barack Obama, quizás Jimmy Carter, no sé, más o menos yo lo conocí en persona, Jimmy Carter, bautista, pero yo no puedo dar fe del cristianismo de los poderosos. Pero yo lo que sí sé es que el Dios de la historia va a mover las fichas para cumplir su plan y su propósito en la historia. Y en Venezuela, pues, no va a escapar de lo que Dios tiene que ver con Venezuela. Dios está restaurando, trayendo cambios al país. Los cambios no son muchas veces lo que nosotros esperamos, pero tenemos que tener paciencia y entender que Dios está obrando de forma maravillosa en medio del país. Entonces tenemos la misión fundamental y el decreto imperial por parte de Ciro autorizaba expresamente la reconstrucción de la casa de Yahvé, el templo. Ahora es importante, oído al tambor, ojo pelado, que los estudiantes de teología puedan aprender la teología de los templos, del primer templo, que era la teología del tiempo de Salomón, cuando se erige el primer templo. Se habla de la teología desde el arca del pacto hasta la construcción del templo de Salomón. Hay un libro de un teólogo judío liberal, se llama Adolf Reutemann, el cuidador de los manuscritos del Mar Muerto en la Casa del Libro en Jerusalén, y él tiene un libro, creo que se titula Desde el Arca hasta el Templo, y nos da un esbozo que una leída no nos va a caer mal acerca de cuál es la teología del primer templo. También se habla de la teología del segundo templo. Recuerde que este segundo templo era un templo más sencillo, con menos esplendidez, no era tan fabuloso como el templo de Salomón, y de hecho hay un relato en los libros post-exílicos donde algunos que tenían, por cierto, longevidad, pudieron acordarse del templo de Salomón y ver el templo, ya hablemos de Nehemías, de Esdras, el templo del post-exilio, que no tenía ese esplendor, esa pompa que pudo haber tenido el templo. Y luego se habla de un tercer templo, aunque no hubo un tercer templo, se habla de un tercer templo que es el templo que Herodes el Grande adorna, reconstruye. Y ante ese templo, es el templo de los Asmodeos, es el templo de, previo a ellos, los celotes, los macabeos, correcto. Ese templo más o menos donde estuvo paralelo a Qumran, a los esenios que hicieron vida en esa zona del Mar Muerto, más o menos el año 60 antes de Cristo, después y hasta el año 40, 50 después de Cristo. Claro, hay un evento que marca radicalmente este tiempo, y es la invasión por parte de Tito y los desastres que hizo. Y ahí es donde nuestro hermano Flavio Josefo,
era judío. El nombre Flavio Josefo es un nombre romano y nos da dos grandes libros. Uno es Antigüedades de los Judíos y otro es Guerra de los Judíos, que probablemente son uno de los libros que un hombre que no era cristiano, no era favorecedor desde ningún punto de vista de la fe cristiana, pero Flavio Josefo nos da muchísimos datos que hablan acerca de ese tiempo y sobre todo de la guerra de los judíos, la famosa masada y la muerte por inamisión de los judíos para resistiendo el sitio, el asedio por parte de las temibles legiones romanas. Entonces, tenemos que la misión fundamental es el decreto imperial autorizado expresamente a la reconstrucción de la casa de Yahvé. Entonces, este libro es un libro corto, pero por eso no deja de ser atractivo, ¿no? Hay un proyecto paralizado. Y quizá ese es el punto más resaltante del libro de Ageo. Ya no es la idolatría. Pareciera ser que la idolatría de Israel, o Israel es curado de la idolatría durante los 70 años de cautividad. Se acaba la adoración a los ídolos de las naciones, todo lo demás. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, en ese judaísmo tardío, vemos que si bien ellos habían dejado los dioses de las naciones, la adoración a las imágenes, a los ídolos, no obstante, habían entrado en una especie de religiosidad externa, que es el caso básicamente de los fariseos y de los saduceos, y de las escuelas rabínicas de la época, como son la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Son las dos grandes escuelas. Estamos soltando muchos datos, mucha información, pero yo creo que a estas alturas un estudiante de seminario pues tiene que manejar así grosso modo todo este cúmulo de información, ¿no? Entonces, ese proyecto se paralizó, el proyecto de la reconstrucción del templo, el templo de la post-cautividad. Y una de las cosas que dice los profetas post-exílicos es que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Recuerde que la gloria de Yahvé, el Señor, abandonó el templo. Y uno de los libros que habla de eso es Ezequiel, como debido a las múltiples abominaciones, como los pueblos del norte, sobre todo los babilonios, en el año 586 a.C., tomaron cautivo a Judá y destruyeron todo a su paso. Profanaron el templo. De ahí se habla de la abominación desoladora en el tiempo de los asmodeos, perdón, en el tiempo de los seleucidas, una importante facción de los generales que quedaron después de la muerte eh, prematura de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Entonces, sobre todo los seleucidas, Antíoco Epifanes II, sacrifican el templo de Jerusalén una puerca, si no me equivoco, negra. Y esa es una referencia que se hace y se llama la abominación desoladora, que Mateo hace una referencia en el Apocalipsis de Mateo, capítulo 24, pues nos hace una referencia a esa llamada abominación desoladora de la cual habló Daniel. Entonces, tenemos en ese tiempo también algunos intentos de rescatar la autonomía administrativa. Y tenemos uno de los casos más importantes de Judas Macabeo, que logran retomar la autonomía administrativa de Jerusalén. Y hay una leyenda que habla del Hanukkah, que colocaron el candelabro de 9 brazos. Recuerden que el candelabro del templo tenía 7, este tenía 9, y dice la tradición que colocaron unas velas iluminando y esas velas nunca se apagaron. Correcto. Yo discutía hace tiempo con un judío, él me decía que no quería en la Navidad, y yo le decía, yo no creo en el Hanukkah,
porque para mí un mito también el Hanukkah, también como dirán que la Navidad es pagana. Entonces, el hombre no haya que decir, ¿no? Entonces, en ese proyecto paralizado, hay el primer, el primer asunto que nos enfrentamos es a una oposición externa, correcto. Eso es lo primero que vamos a conseguirnos allí en ya, déjenme, esto no es fácil. Ok, tenemos una oposición externa y sobre todo el libro de Nehemías gobernador, operó el rey, que se ocupa de la reconstrucción de la muralla, correcto, nos narra pues la posición de los árabes, de los eh, samaritanos. Es interesante que los samaritanos son medio hermanos de los judíos y esta hostilidad samaritana es una de las cosas que los judíos nunca pudieron olvidar. Y por eso en el Nuevo Testamento o en la literatura neotestamentaria tenemos que samaritanos y judíos no se trataban. Primero, por el carácter de mestizaje de los samaritanos. Los, los, los asirios que tomaron cautiva a Israel o Samaria, Efraín, el reino del norte, luego intentan repatriar con la parte de las 10 tribus del norte, que se habla de las 10 tribus perdidas, y luego esas tribus pues son consideradas como mixtos, correcto. Entonces por eso, sumado a estas hostilidades de los samaritanos, pues los judíos y los samaritanos pues agarraron un odio generacional. Cuando los judíos ven a Jesús hablando con la samaritana, se asombran. Primero porque el maestro está hablando con una mujer. Segundo, por la hora de la tarde. Una mujer de dudosa procedencia. Y tercero, por la enemistad que había. Entonces, había presión política de los pueblos vecinos para frenar la reconstrucción del templo. Poco después de poner los cimientos, y se estancó la obra por 18 años, que no fueron 2 días. La obra que debía hacerse en pocos meses, la obra de la reconstrucción del templo, por tanto, de la muralla, que también tuvo una dilación importante. Entonces, los pueblos vecinos, pues, porque en todo momento histórico, el avance de la obra de Dios va a ser plagada de obstáculos, de demoras, de trabas, correcto. Pero nosotros no tenemos que desanimarnos, porque hay un reduccionismo evangélico que yo siempre he cuestionado, que es creer que si todo me va bien, es voluntad de Dios. Si tengo algún obstáculo, interferencia, tropiezo, no, no es la voluntad de Dios. O todo lo contrario, irse al otro extremo, de pensar que si todo no marcha mal, entonces tampoco es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es ni que la cosa marche totalmente bien o que la cosa marche totalmente mal. La voluntad de Dios es el designio, el deseo específico de Dios en un momento determinado. Así que la cosa vaya bien o la cosa vaya mal, no son signos directos para poder leer la voluntad de Dios. Por eso, según el autor de los Romanos, debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y por eso no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación del entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es un asunto importante poder entender el propósito, poder entender la forma como Dios obra en medio de la historia, correcto. Entonces, esa obra tenía otro elemento que era la apatía interna, correcto. Estaba la oposición externa y generalmente los enemigos externos son fáciles de identificar, digamos así. Pero el problema mayor o mayúsculo
en el caso de Israel y nosotros también en este tiempo, es el problema de la motivación. ¿Cuáles son el norte o el motor que nos impulsa? Entonces, ellos estaban pasando problemas económicos, había desánimo, entonces guiaron a los repatriados a ocuparse egoísticamente, de forma egoísta, de sus propios hogares y fincas. Y no está mal, no está mal que la gente se ocupe de sus propios negocios. De hecho, el mandamiento apostólico es que nos ocupemos de nuestros propios negocios, correcto. Y el que trabaje, trabaje para que tenga que proveer con el que necesita. Entonces, desde ningún punto de vista, la prosperidad material es estigmatizada en la Biblia. Algunos textos mal interpretados que una raíz de todos los males es el amor al dinero, y a unos evangélicos le he escuchado decir la frase que los ricos están completos, en fin, ¿no? Pero la Biblia no desestima la prosperidad. La Biblia lo que desestima es el uso inadecuado de esa prosperidad. Esa prosperidad tiene que ver uno, como dice el apóstol, el que no provee para lo suyo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Pero la Biblia habla de que a los ricos de este siglo el Señor manda que sean generosos, correcto. Entonces, nunca la prosperidad será un enemigo. Podrá ser un enemigo del corazón humano, donde está el tesoro está el corazón, pero ellos estaban súper ocupados por los propios eh, hogares y fincas, ¿no? Entonces, yo he visto en las iglesias cómo cuesta establecer un balance. Hay gente que está metida de lunes a domingo en la iglesia y el hogar es hecho un desastre. Pero hay otros que están metidos de lunes a domingo en sus negocios y descuidan pues el tiempo de Dios. Entonces hay que establecer un sano balance, un sano equilibrio entre mi compromiso personal con mis proyectos, familia, negocio, estudios, y el compromiso de la obra de Dios, correcto. No hacer yo el trabajo de Dios, porque eso es otro error que yo he criticado a los evangélicos, que les encanta decir que ellos hacen el trabajo de Dios. Yo no hago el trabajo de Dios. El trabajo de Dios lo hace Dios. Yo hago mi trabajo. Yo soy colaborador de Dios. Dios hace lo que le corresponde y yo hago lo que me corresponde. Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde y yo no pretendo hacer lo que le corresponde. Entonces ahí está el desbalance, la pérfida creencia de intentar hacer nosotros lo que le corresponde a Dios y la sutileza evangélica de esperar que Dios haga lo que me corresponde hacer a mí. Entonces, yo pienso que por ahí estaba el problema de Ageo, y Ageo lo denuncia. Ageo le dice en el capítulo número 1, versículo 3, vino palabra del Señor, de Yahvé, por medio de Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros en habitar en vuestras casas artesonadas, y está la casa desierta. ¿Está mal tener buena residencia? No. El problema es que ellos tenían un mandamiento expreso en ese tiempo, y no era la reconstrucción de sus casas, era la reconstrucción del templo. Tiene que dedicarse a la reconstrucción del templo. Entonces dice el Señor, versículo 5, meditad bien vuestro corazón, vuestro camino, sembráis mucho y recogéis poco. Esto vamos a hablar y ya hemos conversado un poco acerca de cómo la inversión de las prioridades de Israel hacía que ellos tuvieran escasez en vez de tener prioridad. Correcto. Entonces tenemos que tener en cuenta pues eso. Entonces dejaron a un lado el santuario divino en un estado de abandono continuo, correcto. Entonces hay que tener un equilibrio. Casa artesanada, no hay problema. Pero vamos a ver la condición del templo, en este caso el templo del posexilio, el templo que estaba reconstruyendo, correcto. Entonces, el,
¿Cuáles son algunas características de la literatura post-exilio? Estamos hablando de Nehemías, Edras, Esther, Ageo, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Correcto, ¿cuáles son las características de esta literatura? Lo primero que tenemos un eje central que es el templo. A ver cómo agrando esto. Ok, para que usted pueda ver. Correcto. Lo primero que tenemos es que el eje es el templo. Está muy claro en la necesidad de la reconstrucción del templo. El templo es el centro de la vida pública de Israel. Necesitaba un templo, correcto. Entonces los profetas de esta era, Ageo, Zacarías, Malaquías, unifican sus voces para restablecer el templo como epicentro espiritual y de la alianza divina. Se necesitaba el templo. Habían estado 70 años sin templo, ya aparecía la sinagoga como una institución que se estaba formando o que estaba creciendo la sinagoga como institución. Sin embargo, tenemos acá el mandamiento pues, que tiene que ver con el restablecimiento del culto. Tenemos otro elemento del mensaje posexílico, es que uno de los grandes problemas que enfrenta Ageo, Malaquías, Zacarías, Habacuc, incluso los libros de cierta narrativa, de textos narrativos, como Nehemías, Edras, incluso el libro de Esther, se enfrentan a un letargo espiritual. El pueblo, no sé qué le había pasado, pero ellos regresaron a su tierra y había un conformismo, una apatía. Por eso, en el libro Liderazgo con propósito, un libro de Rick Warren que yo leí hace muchos años, Rick Warren dice que después que se logra una meta, hay que seguir avanzando, porque podemos entrar en conformismo y apatía, que fue lo que pasó en el tiempo de Nehemías. Un momento que Nehemías tuvo que colocarse las pilas para hablar acerca de la mezcla racial del pueblo y la lucha contra la usura. Había muchos proyectos más que avanzar, ¿no? Entonces, ese conformismo material, decaimiento ético de la comunidad repatriada. Sí, les repito, ya el problema no era la idolatría, el problema era ya más o menos una marcada religiosidad y un cierto marcado materialismo. Estaba plegando la vida de los judíos, estaban ya repatriando. Y también tenemos otro aspecto, es que hay una tensión mesiánica, correcto. Se estaba reconstruyendo el templo, había voces que hablaban de la venida del Mesías. Por eso uno de los profetas poexílicos habla de la venida de Elías, que Elías vendrá primero y va a poner todas las cosas en orden, correcto. Entonces, hay una tensión escatológica, una tensión mesiánica en ese judaísmo de ese tiempo, y por eso el profeta les habla de la venida previa de Elías para preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces existe una profunda brecha entre la humilde realidad presente de la contraconstrucción y la expectativa gloriosa del futuro mesiánico. Uno de los profetas que habla acerca de esta gloria es Habacuc. Cuando Habacuc le pide, hace preguntas desde el punto de vista de la sociología, del problema de la sociedad
cómo está viviendo en ese entonces se le muestra la gloria, pero los poexílicos, como propiamente como Ageo, Malaquías y Zacarías, nos van a hablar acerca de que no es con espada ni con espíritu, sino es no es con espada ni con ejército, sino es con su espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y otra característica que no la enmarqué aquí es que dentro de la terminología se utiliza mucho el término Yahvé Sabaoth, que es un término muy post-exílico que se refiere al Señor de los ejércitos. Ahora usted me dirá, también los salmos aparece, pastor, pero es una marcada propensión al uso de esos términos dentro de la teología post-exilio. El tema principal del libro, ese libro es la reconstrucción del templo, el llamado a la reconstrucción del templo. El templo es el centro de la alianza, entonces el tema principal es la urgente necesidad de reconstruir el templo de Jerusalén. Ageo señala que las sequías y la escasez económica son el resultado directo de descuidar la casa del Señor. Aquí voy a citar a Ageo. Subida al monte, trae, estoy leyendo Ageo 1:8, trae madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Adonai. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice, aquí está el término, Adonai de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Entonces, y dice el versículo 11, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Cuando yo le hice un análisis a la canción de Nancy Amancio, Arrebato, yo decía que el fundamento bíblico de esta canción es equivocado, porque resulta que el saltón, la oruga, el revoltón, esos instares o fases del insecto, cada uno actúa, trabaja en diferentes partes de la planta, en la plaga de langosta. Dice el profeta Joel, mi gran ejército, el cual yo envié contra vosotros. ¿De quién envía ese ejército? Yahvé. Entonces, los evangélicos por naturaleza se lo atribuyen al diablo. Entonces el diablo tiene que regresarme lo que me quitó, que no sé qué cosa, pero resulta que quien te está quitando y el que envía la plaga de langosta es Yahvé. Te está reprendiendo al Señor para que el Señor te devuelva lo que según Joel te está quitando. Y aquí ocurre lo mismo en el pensamiento de, claro, esto va a destaponar la cabeza de muchos que tienen una teología evangelicalista, religiosa, que ven demonios por todos lados. Pero resulta que dice acá que llamó la sequía sobre la tierra. Y llamó la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias. Es decir, el autor de la sequía y de la escasez fue Yahvé. ¿Por qué? Porque el pueblo abandonó la construcción del templo y se metió en su propio negocio. Correcto. Entonces, una de las grandes debilidades del cristianismo actual es que nos cuesta entender
cuándo es Dios el que está orando y cuándo es el diablo que está trabajando. Porque somos como médicos que tenemos diagnósticos precoces. Y por tener diagnósticos precoces, es como que, la misma ilustración que Pablo va a Bitinia, y dice que se lo puso el Espíritu de Dios a que predicara. Y luego va hacia Asia, y nuevamente el Espíritu Santo le estorba, se le interpone. Entonces usted dice, Pablo fue a predicar. Me va a poner Dios a estorbarme para que yo no vaya a predicar. Sí, mi amigo, mi hermano, sí lo hace. Porque Dios no quería que Pablo predicara donde a Pablo le diera la gana. Dios quería que Pablo fuera a Turquía, a Filipo, fuera hacia Asia Menor a predicar. Porque la voluntad de Dios no es, no, la voluntad de Dios es evangelizar. Respire profundo. La voluntad de Dios es estar, hacer y ocuparse de lo que Dios quiere. Debo estar en el lugar, en el momento correcto y hacer lo correcto. ¿Ya? Dice que en el caso de la iglesia a los filipenses, dice que Pablo decía que algunos predican a Cristo por contienda. ¿Habrá una criatura que predique el evangelio con una motivación equivocada? Claro que sí, para añadir sufrimiento a mis prisiones, pero otros lo hacen de buena voluntad. Entonces, no todo lo que brilla es oro, y no todo el que está sirviendo al Señor lo está haciendo con un corazón adecuado, sincero, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que les envió sequía. Esa sequía trajo escasez. Correcto. Tengo que volver a las láminas. Entonces, Ageo señala que las sequías y la escasez económica son el resultado directo de descuidar la casa de Yahvé. El templo no es mero adorno, representa la soberanía, la presencia y la identidad espiritual de Dios con su pueblo. Una vez que el templo estuviese edificado, la bendición de Dios iba a aflorar, la prosperidad divina iba a aflorar en todo lugar. Vamos a ver un poquito de la estructura del texto. Estuve investigando acerca de la estructura del texto bíblico muy particular del profeta Ageo. Correcto. Lo primero, que este libro cuenta con solo 2 capítulos y 38 versículos en el texto masorético. Y a estas alturas del campeonato, un alumno de MIN debería saber qué es el texto masorético. Correcto. El texto masorético es el texto que en el siglo posterior, cuarto, quinto, sexto, no sé cuándo, se le colocaron vocales. Es un texto consonantal, no tenía vocales, los caracteres cuadráticos, el paleohebreo, que era pictográfico, pasa a un hebreo cuadrático, por cierto, en el tiempo de la cautividad babilónica, por influencia del arameo. Y en los primeros siglos, por influencia del cristianismo, por influencia del griego y del latín, se estaba perdiendo la pronunciación del texto. Y los masoretas, se llamados, diseñaron los puntos. Correcto, puntos vocálicos. ¿Qué pasa con el Jehová? El YHWH, el Yod Ei Vat Ei, no tenía vocales. Los masoretas le colocaron las vocales de Adonai. ¿Para qué? Para que el lector no lo pronunciara. Entonces, cuando llegaron los traductores, leyeron Yahová, Jehová, Jehová.
Por eso me gusta mucho la Biblia textual. La Biblia textual mantiene el tetragrama, porque Jehová, y no se me moleste, la gente se molesta cuando yo le digo estas cosas. No, Jehová, no es que usted va a estar en condenación ni se vaya al infierno, usted pronuncia Jehová, pero desde mi punto de vista no lo debía pronunciar así. Yo prefiero a pronunciar Adonai o pronunciar como la versión del King James Version, que dice, and the Lord spoke, y el Señor, the Lord, el Señor, correcto. Entonces, ¿por qué? Y esto yo lo he enseñado miles de veces en la iglesia de Benaía, y algunos hermanitos siguen con Jehová, y ahí no les hago caso. Pero la nueva generación de los estudiantes de Benaía, cuando consiguen Jehová, dicen el Señor, o dicen Adonai, porque así debe ser. Entonces, el libro cuenta con 38 versículos del texto masorético, el texto que tiene vocales, situándolo como el tercer volumen más breve de toda la Biblia hebrea. Hablemos me imagino que uno de los libros más cortos debe ser Agdías. ¿Qué otro libro es corto así, bien corto? Agdías, Ageo, se me escapa el tercer libro que es corto. Ageo ancla cada profecía con fechas exactas en el calendario judío. Es decir, aquí no hay pele. Aquí fíjate que el capítulo 1 dice en el año segundo el rey Darío. Pero el capítulo número 2, tiene 2 capítulos solamente, dice en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio de Ageo diciendo. Y Ageo 2:10 dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra del Señor. Correcto. Entonces, a ver, el capítulo 2, versículo 20, dice, vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo a los 24 días del mismo mes. Dice, es muy común dentro del estilo cronológico. Debe ser este profeta, era un hombre muy ordenado. Yo no lo conocí, usted tampoco. Y sabemos muy poco de él. Pero decían los que estudian grafología, que por la letra de la persona pueden saber más o menos como algunos rasgos de la persona. Pero en el caso de Ageo, yo no tengo el texto hebreo, pero si por una lectura del texto en español y también del texto hebreo, pues me doy cuenta pues, que el hombre era un hombre perfectamente ordenado, que ordenaba todo, y le interesaba a Ageo la cronología, los lapsos de tiempo, correcto. Y dice que todas las fechas en el calendario judío, y por cierto es importante aprenderse los meses. El calendario hebreo conserva del calendario babilónico los meses. Nisan, Kislev y otros más. Importante que lo conozca, pero toda esta fecha está en el segundo año del reinado de Darío, el rey de Persia, un perfecto iraní en el día de hoy. Y el, el profeta nos presenta 4 grandes oráculos o discursos, por así decirlo, ¿no? La obra literaria se compone rigurosamente de 4 discursos o mensajes breves que el profeta proclama en un lapso de 4 meses. Esos discursos, ese corto libro, 4 discursos principales, se organizan en un periodo de 4 meses. No sabemos si uno mensual, pero una lectura un poquito más detallada se puede más o menos precisar esos detalles. Pero yo tengo que continuar porque el tiempo es oro. Ya me he demorado bastante en algunas explicaciones. Aquí están los 4 mensajes. Entonces yo puedo compartir estas láminas en los grupos de WhatsApp, ¿no? El primer mensaje es la exhortación a reconstruir el templo. Vamos a ganar un poquito porque yo sé que las letras del teléfono son
corta o pequeña. Tenemos la exhortación a reconstruir del día 1 del mes 6, eso sería 29 de agosto de 520. Y esos discursos va dirigido a Zorobabel, que tiene un nombre babilónico, y a Josué, que tiene un nombre muy judío. El segundo discurso es la promesa de la nueva gloria. La gloria venidera de esta casa será mayor que la gloria posterior será mayor que la gloria inicial. Esto es el día 21 del mes séptimo, sería más o menos 17 de octubre de 520. Una aproximación. Usted va a conseguir fechas variadas. No se me moleste que estas son fechas aproximadas. Correcto. Este mensaje es para los líderes y para el remanente desanimado. Si los líderes están desanimados, se quedará del resto, ¿no? Entonces, es importante saber. Me fui de largo. El tercer discurso tiene que ver con la pureza ritual y la bendición. Esto está en el día 24 del mes noveno, que sería más o menos para nosotros 18 de diciembre del año 520. Y se le dirige a los sacerdotes del templo. Y el cuarto discurso u oráculo es el destino de Zorobabel. Muy concreto a lo que va a ocurrir con el gobernador Zorobabel. Es el día 24 del mes noveno, que sería 18 de diciembre, más o menos en la misma fecha, estos últimos discursos, y va dirigido a Zorobabel como un sello divino, como un mensaje muy particular al gobernador, que no tuvo cualquier responsabilidad breve. Uno de los subtemas de este libro de Ageo tiene que ver con la gloria futura, correcto. Es una esperanza escatológica. Recuerda que la escatología es la parte de la teología sistemática que estudia los eventos del porvenir. Es un libro muy clásico de Dwight L. Pentecost, muy dispensacionalista, por cierto. Se llama Eventos del porvenir. Things to come, en inglés, las cosas por venir. Entonces aquí tenemos la esperanza escatológica, la gloria posterior de esta casa será mayor que la primera. Correcto. Ya podríamos revisar el templo de Ezequiel, el templo del milenio, no sé qué cosa, pero no tengo tiempo. No caeré en esa tentación porque se me va toda la noche. El libro trasciende el edificio físico de piedra para vislumbrar la era de paz mesiánica, sacudiendo los cimientos políticos terrestres y erigiendo a Zorobabel como emblema de la dinastía o del reino mesiánico futuro que se iba a establecer. Por eso es tan importante el Apocalipsis de Mateo, el discurso del templo, el capítulo 24 de Mateo, cuando lo llevan a ellos, los discípulos le muestran a Jesús el templo, la gloria del templo. Y Jesús comienza una secuencia de eventos, que algunos de los eventos se cumplieron en el año 70, con la destrucción por parte de Tito. No es fácil dilucidar en Mateo 24 qué es lo que para ese momento y qué es lo que para la progresión histórica. Yo prefiero ver el discurso de Mateo 24 desde la metahistoria. Es un término que usted puede, un análisis metahistórico, es decir, eventos que se van suscitando en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, cuando habla de guerra, rumores de guerra, los evangélicos hoy ven un eclipse, ya Cristo viene, que no sé qué cosa, se ponen a llorar. No. Los eclipses son eventos metahistóricos. Eclipse, peste, hambre, no que el coronavirus. ¿Cuántos muertos hubo de coronavirus? La peste bubónica, la peste española y la viruela del tercer siglo
acabó con el 30% de la población del Imperio Romano. Así que me va a decir a mí que el coronavirus es parte de la señal de que Cristo viene. No, yo prefiero creer en la inminente venida de Jesús. Cualquier momento. No necesito que construyan el templo o lo que usted quiera nombrar. Esa es mi forma de ver la escatología. Correcto. Lo otro, y ya estoy terminando, ya termino. Ageo nos desafía a evaluar con honestidad el logro de nuestras prioridades fundamentales. Correcto. Esto fue una lámina que con mi material me lo hizo la inteligencia artificial. Esto es lo que yo hago, le subo mi guía y le pido a la inteligencia artificial que me ayude haciéndome unas láminas más rápido y me lo organice. Pero este contenido, gracias a Dios, pertenece a este servidor. Correcto. Entonces, vamos a terminar entonces la clase. Vamos a dejar de grabar.